Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast del día de hoy vamos a hablar acerca de Jesús te invita a un lugar desierto. Partiremos diciendo que hay distintos tipos de desiertos. Desiertos de pruebas, desiertos de disciplina, de purificación, desiertos de protección, algunos desiertos que tú mismo puedes generar. Tú puedes convertir tu vida en un desierto. Mas en este caso, vamos a entender qué clase de invitación hace nuestro amado Señor Jesús a sus discípulos a un lugar desierto. Entendamos que un desierto tiene relación con algo apartado, lejos de afanes, placeres, algo solitario. Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios, la Biblia, en el libro de Marcos capítulo 6, versículo 7 en adelante. Nuestro amado Señor Jesucristo envía a sus discípulos en una misión. Y dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Si vamos al versículo 12 de Marcos 6, dice, y ellos saliendo, como les ordenaba nuestro amado Jesucristo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Entonces nuestro amado Señor Jesucristo envió a sus discípulos a predicar, y ellos hicieron su trabajo. Hablaron del Evangelio, anunciaron de las buenas nuevas de salvación, de sanidad, por la fe en Jesucristo, predicando a las personas que se arrepintiesen, haciendo también sanidades, liberaciones en el nombre de Jesús. Y nuestro Dios y Padre respaldaba la palabra para que la gente conociera a Jesucristo y a través de él conociera al Padre, tuviera salvación y vida eterna en Jesús. Si seguimos más adelante, en el versículo 30, vamos a ver que ahora los discípulos retornan. Y dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Recuerda que para Dios, su palabra dice que Él la engrandece tanto como su nombre. La Biblia, la palabra de Dios, es fundamental, es la espada del Espíritu. El amado Espíritu Santo usa la palabra de Dios, la Biblia, para renovar nuestro entendimiento, cambiar nuestra manera de pensar y que de esa forma, con tu esfuerzo, más la ayuda del Espíritu Santo, puedas cambiar tu manera de actuar. Si seguimos leyendo, vemos que a continuación nuestro amado Señor Jesucristo les hace la invitación. Versículo 31 de Marcos 6. Él les dijo, nuestro buen Jesús, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Entonces nuestro buen Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, vengan a un lugar desierto conmigo. Descansen en mí. Esto lo refuerza el libro de Lucas capítulo 9 versículo 10, donde dice, vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos, nuestro buen Señor se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida, a un lugar desierto. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Vemos entonces que nuestro amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador,
toma a sus discípulos, los más cercanos, aquellos que le sirvieron, y los lleva a un lugar desierto para estar a solas con ellos, para que puedan tener comunión. Parten en una barca, que representa también un lugar de intimidad con Jesucristo, intimidad espiritual, donde entran solo sus discípulos cercanos. ¿Y dónde van? A un desierto. Ese lugar apartado, lejos de afanes, lejos de los quehaceres diarios, también de los placeres, de todas aquellas cosas de este mundo. La pregunta es, ¿y para qué? Pues para estar con Jesús, para estar en comunión con Él, para que conozcas más a Jesucristo, para que limpies tu mente y tu corazón de los afanes de este mundo. Te apartes del pecado, te apartes del orgullo, te apartes del afán, te apartes de las cosas de este mundo, para que le conozcas, para que te alimentes de su palabra, para que el amado Espíritu Santo pueda obrar en tu vida. Eso lo llamamos santificación, consagración, darle el primer lugar a Dios en tu vida. Nuestro amado Jesucristo te invita a que estés en un lugar desierto con Él. Si seguimos leyendo la historia, en Marcos capítulo 6, veremos que en el versículo 33 dice que muchos lo vieron ir a ese desierto y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a Él. ¿Y qué hizo nuestro amado Señor Jesucristo? Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas, la palabra de Dios. Nuestro amado Jesucristo daba prioridad, antes que a los milagros, a la palabra, porque la palabra es vida, la palabra de Dios es medicina. La Biblia, que es la palabra de Dios, no es cualquier palabra, no es cualquier texto. Salió de la boca de Dios por medio de su Espíritu y tiene poder para transformar tu vida, siendo usada por el Espíritu Santo, que mora en ti cuando rindes tu vida a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Por eso, amigo y amiga que me escuchas, si no conoces a Jesucristo, déjame decirte que Dios te ama. Jesucristo te ama y dio su vida por ti. Te invito a que tú le rindas tu vida a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Que le entregues tu corazón, confieses ante Él tus pecados, para que recibas perdón y vida eterna en Jesucristo. Al final de este podcast encontrarás una oración para que tú puedas rendir tu vida a Jesucristo. Y a partir de ahí te conviertas en un hijo de Dios y seas un discípulo de Jesucristo. Y a partir de ahí te mantengas en Jesús, en el camino, permanezcas, porque separados de Jesucristo nada puedes hacer. Necesitas a Jesús cada día. Y si tú ya recibiste a Jesucristo en tu corazón, necesitas permanecer en Jesús. Necesitas consagrarte a Él para no retroceder, para no ser rebelde, para no apartarte de su voluntad. Esto es conocer a Jesucristo y permanecer en Él, en su palabra. Vosotros seréis mis discípulos si hacéis lo que yo os mando. Así ha dicho nuestro Señor Jesucristo. Permanecer en Él, obedecerle. Entonces, si volvemos al relato de la palabra de Dios, nos damos cuenta que muchas personas empezaron a salir
de las ciudades e ir al desierto donde estaba Jesucristo con sus discípulos. Y ahí hallaron gracia en el desierto, fuera de los afanes, fuera de los placeres de este mundo, fuera de las cosas que te distraen, fuera de las entretenciones, fuera de aquellas cosas que hacen que tu corazón se aparte de Dios. Te alejas para consagrarte a Él. Lo buscas en un lugar desierto, tal como estas personas, tal como este pueblo que salió de sus ciudades para ir al desierto a encontrar a Jesús. Y nuestro amado Jesucristo demuestra compasión. Y lo primero que hace, antes de sanarles, antes de liberarles, les enseña la Biblia, la palabra de Dios, el Evangelio. Amar a Dios con todo tu corazón, amar a Jesucristo con todo tu ser. A través de Él amarás al Padre, conocerás al Padre, obedecerás su palabra, amarás al prójimo como a ti mismo, respetarás, perdonarás, servirás al prójimo. Mas lo primero es Dios. Él es primero, consagrarte a Él, buscarle a Él. Recuerda, la gente en este mundo corre por las cosas temporales, por lo que comerán, vestirán, lo que van a hacer, sus sueños. Apártate de esos afanes. Ve al desierto y ten un encuentro con Jesús. Nuestro amado Jesucristo tendrá compasión de ti. Él partirá enseñándote para que así puedas obedecerle, aprender a amar de verdad, en primer lugar a nuestro Padre, a tener una relación con Él en oración, en adoración, leyendo su palabra, teniendo comunión cada día. Y eso se transformará en cambios en tu corazón, cambios en tus actitudes, siendo leal a Dios, siendo agradable ante Él, por medio de amar y obedecer a Jesús. Amarás a tu prójimo y experimentarás transformación en tu vida, porque el Espíritu Santo te ayudará en la misma proporción que tú tomes determinaciones de santificarte, de apartarte del pecado, de consagrarte a Él, de cortar con aquellas cosas que ensucian tu vida, cortar con aquellas cosas que te apartan de la voluntad de Dios. Si tú clamas a Jesucristo y te humillas ante Él, el amado Espíritu Santo te ayudará, te dará el poder para vencer, y tú harás tus decisiones y escogerás a Jesucristo. Tendrás un encuentro en el desierto con Él, fuera del afán, de la ansiedad, de las cosas de este mundo, de las cosas temporales que este mundo ofrece, fuera de este vino embriagador que este mundo da a las personas para que cada día corran en pos de las cosas temporales, que comerán, que vestirán, que harán, que comprarán, sus sueños y sus deseos. Te apartarás de ese vino embriagador y te consagrarás a Dios. Y Él proveerá. Él te sustentará. Él te proveerá trabajo. Él te proveerá salud. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Es decir, obedece a la palabra de Dios, dice nuestro amado Jesús. Y todo lo demás será añadido. Y eso es lo que hicieron estas personas y los discípulos de nuestro amado Jesucristo. Fueron al desierto con Él. ¿Y qué ocurrió a continuación? Dice el versículo 35, cuando era ya muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Él, diciendo a Jesús,
el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Estamos en el desierto, amado Jesús, le dicen sus discípulos. Estaban preocupados y ellos dicen a nuestro Señor, despídelos a la multitud para que vayan a los campos y a las aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Ellos dicen, aquí es un lugar desierto. Tienes que enviarlos para que regresen y vayan y compren pan, porque aquí pasarán hambre. Entonces, ¿qué responde nuestro buen Señor Jesús? Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Estamos en el desierto. Entonces, él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. 5 panes y 2 peces. ¿Y qué hizo nuestro amado Jesucristo? Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 panes entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Al punto que, dice a continuación, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Suma este número las mujeres y los niños. ¿Qué vemos aquí? Que nuestro amado Señor Jesucristo provee en el desierto. Usa a sus discípulos, mas Él hace el milagro. Entonces, aquellos que van al desierto, a un lugar desierto con Él, para tener comunión e intimidad, para conocerle, recibirán su amor, recibirán su provisión, su protección, milagros, maravillas y lo más relevante, su palabra que Él honra. Recuerda que Jesucristo dijo, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Permanecen. La palabra de Dios es eterna. Tiene poder. Cambia tu vida. Es la espada del Espíritu Santo para obrar en tu corazón. Entonces, vemos que en el desierto hay provisión, bendición y protección si vas a tener un encuentro con Jesús. En el desierto, nuestro amado Jesucristo forma nuestro carácter, porque así también lo hace nuestro Abba Padre, nuestro Padre Celestial. Y esto lo podemos ver como en el testimonio de Juan el Bautista. Dice en Lucas capítulo 1, versículo 80, hablando de Juan el Bautista, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Un lugar desierto para estar en comunión con Dios. Y es más, si leemos Juan capítulo 1, 23, hablando de Juan el Bautista, habló de sí mismo, diciendo que yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Esto quiere decir que Juan llevaba también las personas al desierto, a sacarlos de todos los afanes de este mundo, de que se aparten de la mala influencia de las tinieblas y que se consagren a Dios. Y esto lo veremos también en el Antiguo Testamento con Moisés, cuando salió a los 40 años de Egipto siendo perseguido por Faraón. Pasó 40 años en la tierra de Madián, en el desierto.
en un trato personal, de carácter, de formación. Y después vuelve a Egipto para tomar al pueblo de Dios y hacerlo ingresar al desierto, para ir en dirección de la tierra prometida. Nuestro amado Señor Jesucristo declara en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 35, que Él, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Este desierto tú lo puedes encontrar en la soledad de tu pieza, cerrando la puerta, estando en comunión íntima con Dios, con Jesucristo. A través de Él llegas al Padre. Puede que también vayas a algún lugar distante. Puede también representar que Dios permita que un tiempo estés en soledad. O tal vez hayan circunstancias como una pérdida de trabajo, en medio tal vez de una enfermedad o dificultad. Es tiempo de ir a Jesucristo para que en medio de ese desierto puedas buscar a Dios, a tener un encuentro con Él. Piensa que nuestro amado Señor Jesús dijo en Lucas capítulo 15, versículo 4, hablando de Él como el buen pastor que va a buscar a la oveja perdida. Dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99? ¿Dónde? En el desierto. Y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Entonces nuestro amado Jesucristo ve el desierto como la oportunidad, por decisión, de ir a tener un encuentro personal con Él, en la soledad, donde tú te apartes de las cosas terrenales, afanes, ansiedades, y te consagres a Él, y adorar al Padre, a Jesucristo, a su Espíritu Santo, conocerle, estar en oración, leer su palabra, permitir que el Espíritu Santo te enseñe la palabra, pedir dirección, oír su voz para obedecer y tener una relación así con Él, para tener intimidad con Dios por medio de nuestro amado Jesús. El desierto no es malo, pueden ser periodos en tu vida, puede ser tu tiempo de intimidad diaria. Se va a manifestar de diferentes maneras. El punto es que tú busques estar en un lugar desierto, en intimidad con Jesús, para que así estés en intimidad con el Padre y le conozcas. Para el mundo en general, la sociedad en general, si tú tienes este deseo de ir a un lugar desierto a tener comunión con Dios, te tildarán como alguien aburrido, pero no hagas caso a lo que el mundo piensa. El mundo va camino a la destrucción, va camino a la muerte, al engaño, a la mentira, a la violencia y a la rebelión. Hazle caso a Jesucristo. El Padre dijo, este es mi Hijo amado, a Él oíd, a Él, a Jesucristo. Cuando te enfrentes a desiertos en tu vida, busca a Jesucristo como nunca antes. Ten una comunión con Él y a través de Él llegarás al Padre. Orarás al Padre en el nombre de Jesús. Leerás su palabra, tendrás comunión con Él y el Espíritu Santo te llenará de su presencia. Si permaneces, si le buscas, le hallarás. Recuerda que estamos en tiempos finales. Los próximos años enfrentaremos una gran crisis económica mundial, escasez, necesidad, guerra, enfermedad, la violencia y la rebelión desatadas. Y veremos también avances en la ciencia, en la tecnología, que sorprenderán al mundo.
y corromperán aún más al hombre en su orgullo y violencia, porque se ensoberbecerán, creyendo que con la tecnología y la ciencia podrán dar solución a los problemas. Menosprecian a Dios, menosprecian a Jesús. El hombre se ha apartado de Dios y la iglesia cristiana en general ha menospreciado al Espíritu Santo. No le ama, no le busca. Ha profanado el templo, dándole un menosprecio, poco valor, amando más las cosas de este mundo. Fruto de eso, Dios ha juzgado con justicia. Su presencia se retira y las tinieblas se levantan cada día más con engaño, con rebelión, con violencia. Y llegará al punto donde se levantará el anticristo, el cual será vencido por nuestro amado Señor Jesucristo en su segunda venida. En medio de lo que va a ocurrir en este tiempo y que ya está sucediendo, nuestro buen Señor Jesús te invita a ir a un lugar desierto, a estar en comunión con Él, para que le conozcas, y así Él te alimentará, te proveerá, te protegerá con su amor. El amor del Padre estará en tu vida. El Espíritu Santo te fortalecerá. Recuerda que el amado Espíritu Santo solo quiere ayudarte para que conozcas a Jesucristo y a través de Él conozcas al Padre y permanezcas en Jesús. Si seguimos leyendo la Biblia y vamos ahora al Antiguo Testamento, nos daremos cuenta cómo esta relación de Dios con su pueblo, esta relación de amor, de un esposo con una esposa, de Jesucristo con su iglesia, formada por judíos y gentiles que le confiesan como su Señor y Salvador y permanecen en Él. Cómo esta relación de amor y cómo esto de ir al desierto se ve también manifestado, plasmado en Cantares. Dice el libro de Cantares, capítulo 1, versículo 4, hablando la esposa, la iglesia de Jesús. Dice, atráeme, en pos de ti correremos. El Rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Esto representa el amor que debes tener por Dios. Recuerda, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu fuerza y con todo tu ser. Por lo tanto, amarás a Jesucristo con todo tu ser. Y esa relación de amor hace que le busques. No es emoción de amor, es una determinación de amarle, de buscarle, de querer conocerle, de querer obedecerle. Esta relación de amor de la iglesia con Dios, con Jesucristo, dice que es mejor que el vino. ¿De qué clase de vino habla? El vino de este mundo. Esta relación de amor que no es eros, no es de pareja, es una relación ágape. Significa que amas a Dios, amas al Padre a través de amar a Jesucristo y lo prefieres a Él antes que al vino embriagador de este mundo, de las glotonerías de este mundo, de la riqueza, de la gloria, de las grandezas humanas, del poder humano, del dinero, la fama, ser reconocido por tus compañeros, los placeres temporales. Tú desechas todo eso. No lo quieres, menosprecias tu vida, la aborreces por causa de amar a Jesucristo. Por eso que no te interesa el vino. Es tu decisión. Tú quieres agradarlo a Él. Y Dios te recompensará. Le darás el primer lugar en tu vida y Él te protegerá
proveerá, te bendecirá, tendrás su gracia en tu vida. Y dice Cantares, con razón te aman. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Dios es bueno. Él es compasivo para con sus hijos. Recuerda que eres hijo cuando recibes a Jesucristo en tu vida. Antes de eso solo eres una criatura de Dios. Cuando Jesucristo mora en tu vida, cuando rindes tu vida a Él como tu Señor y Salvador y le obedeces, entonces eres hijo de Dios. Le buscarás y le hallarás. Y le amarás. Todo es cuestión de amor. Le obedeces porque le has decidido amar. Te apartas del pecado y la maldad de este mundo porque le has decidido amar. Dice a continuación la esposa, que representa a la iglesia. Dice en el versículo 5 del capítulo 1, morena soy, de piel morena, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. ¿Qué nos quiere decir? Que esta iglesia dice, soy morena. No repares en eso. No me menosprecies. Recuerda, nuestro Dios ha declarado que Él escoge lo necio de este mundo para avergonzar a los inteligentes de este mundo, a los sabios de este mundo. Él escoge lo débil de este mundo para avergonzar a los fuertes de este mundo, a los pobres, pobres en espíritu, escoge Dios para avergonzar a los ricos, aquellos que se creen que tienen todo en su poder. Dios quiere gente humilde, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y déjame decirte, no importa tu nivel económico, no importa tu nivel de educación, no importa tu nivel de inteligencia ni ninguna cosa como esa. Solo Dios está buscando gente humilde que esté dispuesta a rendirse a Jesucristo y conocerle por medio de Jesús. Entonces, cuando la mujer de Cantares, la esposa, dice soy morena, explica porque el sol me miró, es decir, el desierto por el cual he andado con el sol me ha purificado y me ha hecho morena. Y no solo eso, dice también, los hijos de mi madre se iraron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía no guardé. ¿Qué significa esto? Que en el desierto hay un sol, hay dificultades, hay humillaciones, como a esta mujer, la novia y esposa, que se vio en medio de circunstancias injustas, donde dice que sus hermanos la obligaron a cuidar de sus viñas, lo cual le impidió cuidarla de su propiedad. Es que el desierto de las dificultades moldea tu carácter. Te hará humilde, te hará humillado, te hará domesticable. Eso es ser manso, domesticable, que oyes la voz de Jesucristo y le vas a obedecer. Recuerda que Dios ha declarado que Él habitará con el quebrantado y humilde de espíritu. Por eso, en este desierto donde hay dificultades, donde hay separación de los afanes, de las cosas de este mundo, donde hay un sol y circunstancias que te afectan, que te purifican, nuestro Padre Celestial te limpiará, te preparará, te cuidará. Porque si seguimos leyendo el relato, en el capítulo 3 de Cantares, versículo 6, ahora habla del cortejo de bodas, la ceremonia de bodas
entre la esposa y el esposo. El esposo es Jesucristo y la iglesia es la esposa. Hoy novia, futura esposa. Y dice Cantares capítulo 3, versículo 6. ¿Quién es esta? Está hablando de la iglesia. Que sube del desierto. ¿De dónde viene? Del desierto. Como columna de humo, sahumada. Es decir, esta viene del desierto, la esposa, la iglesia, como una columna de humo que quema sustancias aromáticas. ¿De qué? De mirra y de incienso. ¿Y de todo polvo aromático? ¿Quién es esta? La esposa de Jesucristo, que viene del desierto y que viene como una columna de humo, como una ofrenda fragante de mirra e incienso. Incienso son nuestras oraciones en santidad, en obediencia. Y la mirra es amarguras, sufrimientos que a veces experimentamos en este mundo. Más como los pasamos con Jesús, con la ayuda de su Espíritu Santo, se transforma en fe, en un incienso agradable. Corres a Jesucristo en medio de las dificultades y Él te ayudará, y tu oración y tu fe y permanecer en Él será como un incienso de honra, una oración agradable a Él. Dios percibe a alguien humilde, humillado, que le ama, que le busca, que permanece en Jesucristo. Recuerda que el libro de Oseas dice que Dios te atrae al desierto para hablar a tu corazón. Todas estas dificultades que enfrentamos nos ayudan a permanecer en Jesús. Entonces esta mujer que viene del desierto viene como un perfume fragante. Si seguimos leyendo, dice a continuación, he aquí es la litera, el carruaje de Salomón, en el cual viene esta esposa. ¿Y qué más? 60 valientes la rodean. No viene sola. No, 60 valientes la rodean, de los fuertes de Israel. Todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra. Cada uno su espada sobre su muslo, preparados. Dice, ¿por qué? Por los temores de la noche. ¿Qué quiere decir esto? Que aquella esposa que viene del desierto, en el cual tiene un encuentro con Jesús, tiene un encuentro con Dios por medio de Jesucristo, a través de su Espíritu Santo que mora en ella, está protegida. Dios ha prometido su protección. El Salmo 91 nos habla de que Él a sus ángeles enviará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Su protección. Dios protege a los suyos. ¿Y qué más? Versículo 9 de Cantares 3. El rey Salomón se hizo una carroza de madera de Líbano. Hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro, su asiento de grana, su interior recamado de amor por las doncellas de Jerusalén. ¿Qué representa esto? Provisión. La riqueza de nuestro Dios. Mía es la plata y el oro, dice Jehová. Nuestro amado Jesucristo dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. La palabra de Dios dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Provisión en el desierto, tal como lo mostró nuestro amado Jesucristo cuando Él fue al desierto con sus discípulos y llegó la multitud. Jesucristo los cuidó, les enseñó, los sanó
y los alimentó. ¿Por qué? Porque todas esas personas se propusieron en su corazón ir a Jesús, a ese lugar desierto, apartándose del orgullo, del pecado, de la maldad, de los afanes de este mundo, de las riquezas, para ir a consagrarse, a santificarse, a conocerle, conocer a Dios por medio de conocer a Jesucristo. Por eso te invito a que cada día vayas a su presencia, ores al Padre en el nombre de Jesucristo, lo busques en oración, converses con Él, converses con Jesús, le adores. El amado Espíritu Santo estará allí para llenarte de su presencia, que busques su palabra, que te alimentes, que pidas a Dios que te guíe, que estés en comunión. Ve a ese lugar desierto y encuentra a Jesús. Que nos dice finalmente Cantares: salid, oh doncellas de Sión, y ved al rey Salomón, con la corona con que le coronó su madre en el día de su desposorio y el día del gozo de su corazón. Nuestro amado Jesucristo verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Su dolor, el precio que Él pagó muriendo en una cruz, muriendo y resucitando, pagando por nuestros pecados, por nuestra maldad, dándonos la victoria, la salvación, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna en Él. Verá una novia, una iglesia que le ama con todo su corazón, y Él quedará satisfecho, feliz y alegre, y todo será para la gloria del Padre. Amaremos al Padre por medio de amar a su Hijo Jesús. Amaremos a nuestro Dios por su bondad, su plan maravilloso. Y Jesús ha prometido venir por los suyos, arrebatarlos, tomarlos para sí, para que estén en la casa de nuestro Padre Celestial. Estaremos con Jesús para siempre. Y después volveremos con Él, serviremos a Jesucristo en el milenio, en el gobierno de Jesucristo en la tierra, que pronto ha de venir. Y nada nos separará de Jesucristo. Si nos vamos también al Apocalipsis, capítulo 12, veremos la misma figura de la iglesia, nuestro amado Jesucristo, su amor, su protección en medio del desierto. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 5, y ella, la mujer, dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Nuestro amado Jesucristo es la cabeza de la iglesia, el hijo varón, el primogénito, el primero. ¿Y qué dice? A continuación, en el versículo 13, habla del dragón que representa al diablo y dice que había sido arrojado a la tierra y persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Y qué pasó con esta mujer? Y se le dieron a la mujer, que es la iglesia, las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Protección de la mujer, no de cualquier mujer, de la iglesia, y no de cualquiera que se diga ser iglesia, no de aquella que va al desierto a buscar a Jesús, aquella que va a conocer a Jesucristo, a amarlo y a permanecer en Él. ¿Y qué dice? Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer
agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Es decir, Dios protege y provee a su iglesia. Jesucristo protege y provee a su iglesia en el desierto. ¿Y qué termina diciendo? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En el tiempo final verás que algunos serán arrebatados, otros serán protegidos, guardados en el desierto, y otros serán perseguidos por el anticristo. ¿De qué depende? De tu nivel de madurez espiritualmente. Recuerda que el libro de Zacarías, capítulo 2, habla de la protección de Dios. Dice: alcé después mis ojos y miré, y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y dije: ¿a dónde vas? Y él me respondió: a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. ¿Qué significa esto? Medir, pesar, para determinar protección. Esto es lo mismo que en Apocalipsis capítulo 11, versículo 1, cuando un ángel mide el templo y los que adoran en él. Recuerda, el Padre busca adoradores, gente que se humille ante él, como un perro que lame la mano de su amo. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, es decir, con obediencia. Y que dice Apocalipsis 11:2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque será entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, 3 años y medio. Mientras algunos serán protegidos un periodo de tiempo, 3 años y medio, otros serán perseguidos. ¿De qué depende? De tu nivel de madurez espiritualmente, tu nivel de entrega, de tu nivel de consagración, de si tú vas al desierto, a un lugar apartado, en pos de Jesucristo, para conocerlo, amarlo, buscarlo. Porque a estos que son medidos y que son adoradores, si volvemos a Zacarías capítulo 2, versículo 5, dice Dios: yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. ¿De quién? De estos que están en su templo, en su presencia. Por eso Zacarías, si seguimos leyendo, dice como conclusión: huid de la tierra del norte, dice Jehová. Eso le dice a su pueblo. Si seguimos leyendo, dice: huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los 4 vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Dios invita a que huyas de esta Babilonia, de este mundo. Huyas del pecado, de la ira, la violencia, adulterio, fornicación o toda clase de inmoralidad sexual. Huye de eso. Apártate de toda perversión. Apártate del pecado, de la mentira, la codicia. Apártate del engaño de este mundo, de la idolatría por las cosas temporales, de amar las cosas de este mundo, de los placeres, afanes, codicias necias. Ve al desierto con Jesucristo y escapa por tu vida, para que Dios sea un muro de fuego en derredor tuyo.
para que Él te proteja. Ve al desierto con Jesús. Él te espera en la intimidad. Búscale y le hallarás. Encontrarás su protección, su provisión, su amor. Nuestro amado Señor Jesucristo declaró: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Oye su voz, obedécele, límpiate de toda basura, santifícate y conságrate a Jesucristo. Ámalo para que seas tenido por digno de escapar de las cosas que van a venir. Nuestro amado Jesús lo ha prometido, que por cuanto tú guardas la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Él guardará a los suyos. Te invito a ir a un lugar desierto con Jesús. Le buscarás y le hallarás, porque le buscarás con todo tu corazón, tomando decisiones, apartándote del pecado y de los afanes y consagrándote a Dios. Llevarás una vida normal como el resto de las personas, estudiando, trabajando, haciendo tus quehaceres, mas tu vida, tu prioridad, tu anhelo cada día será buscar su presencia, su palabra, yendo a nuestro Padre por medio de Jesucristo, teniendo comunión con Jesús cada día, con su amado Espíritu Santo, y hallarás gracia delante de Dios en el desierto. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón, porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías,
capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.